Vamos a ver. A ver, vamos a hacer un video el día de 18 de noviembre del año 2025. Y vamos a tratar diferentes temas de justicia de México, usando la fórmula de la constitucionalidad absoluta, axiología y derivadas. Bueno, vamos a hablar directamente de lo que es corrupción y lo vamos a llevar a un tema interno con un tema externo. La corrupción es inducir en todo tipo de cosas no materiales alguna distorsión, como lo sería en el derecho o en las leyes. Normalmente las personas piensan que deben de obedecer las leyes. Deben obedecer las partes fundamentales para tener algún tipo de reglas de convivencia, los cuales son normales, pues, o sea, no robar, no violar, no, etcétera, 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 ¿no? Por simple lógica se llega a estas conclusiones. ¿Por qué? Porque pues, si empiezas a robar, pues el otro te va a agredir, etcétera. Entonces, internamente en México he estado escuchando varios videos en España, en Portugal, y pues ellos tienen el mismo tipo de problema de corrupción que México, quizás no tan marcado, pero sí tienen varios problemas de corrupción. La Unión Europea tiene problemas de corrupción porque nada más quieren verse a sí mismos sin considerar a los demás. Quieren ignorar en todo el tiempo a los rusos, quieren ignorar a cualquier tipo de seguridad que no sea la suya. Entonces eso incluye a los africanos, a los asiáticos y demás. En este caso, nosotros tenemos la desgracia de estar muy cerca de Estados Unidos y pues actualmente hay un presidente, pues, ¿cómo diríamos? Pues nunca decide qué es lo que va a hacer hasta que ejecuta, lo cambia y lo vuelve a cambiar y después lo vuelve a cambiar. Entonces no es estable. La decisión que él toma no es estable y no considero que sea una decisión calculada. Es nada más negociada dentro de su cabeza para los resultados que él quiere obtener, que son ganancias, nada más ganancias, nada más. O sea, está calculada, pero para él, ni siquiera está calculada para Estados Unidos. Bueno, ahorita está amenazando a el Caribe, Venezuela, Colombia, incluye a México, pero amenazó incluso lanzar misiles contra los narcos en México. O sea, pues, aunque lanzara misiles, no todos los narcos están en la misma posición. Y aunque él tuviera las direcciones, le va a fallar. Le va a fallar y le va a fallar muy feo. Ahora, vamos a ver los problemas internos y cómo la fórmula de la constitucionalidad absoluta lo lleva a escenarios de violencia. ¿Por qué? Porque la falta de justicia dentro de un país forzosamente lo va a llevar a un estadio de violencia. Tarde que temprano le va a saltar la violencia por algún lado. Por ejemplo, Michoacán, cuando salieron con el doctor Mireles, las autodefensas, se asustaron y les ponían ahí como, no, miren lo que está sucediendo, etcétera. ¿Qué pasó? Llegó el gobierno y dijo, no, vamos a invertir, X, Y, Z, que ahora sí el gobierno. Resultado, entró otro gobierno, hizo exactamente lo mismo, lo que le marcan las leyes, o sea, es decir, sentarse y esperar que no pase nada, porque esa es la mentalidad de ellos. O sea, el esperar que no pase nada es la mentalidad del gobierno en México. Esa es la verdad. O sea, la mentalidad del gobierno en México es esperar que no pase nada, y a pesar de que deciden más, no pasa nada. Entonces, eso conlleva a pues demasiados vacíos dentro de la realidad, demasiadas injusticias, demasiados robos, despojos. Va a usted, les avisa, no hacen caso. O sea, es una red de corrupción estratificada y una mafia
pactada en la ley, porque es eso, o sea, la cantidad de mentiras es un 99%, las desviaciones, errores son dolosos, o sea, lo que le piden a usted como requisito no es tal el requisito, el método está mal, está al revés, es contrario a toda lógica, es contrario a todo avance tecnológico y coherencia de la humanidad. Los únicos que no han avanzado son los del gobierno. En España están más o menos igual, no en cuanto a leyes, sino en cuanto a los actos de corrupción. Ucrania, pues no se diga. Muchos de los gobiernos se echan a perder precisamente por el tipo de leyes que tienen. En este caso México está podrido por eso, por el tipo de leyes que tienen, por ser muy condescendientes con el gobierno, estar absorbiéndole todos los defectos al gobierno y plasmarlos en una ley para que el que lo haga sea el ciudadano al que tienen que servir. O sea, termina uno haciendo la investigación, termina uno haciendo pues los actos jurídicos necesarios para poder defenderse. Entonces uno no puede estarse convirtiendo en el Ministerio Público porque tienes otro tipo de actividad, una actividad privada, probablemente una actividad industrial, económica, de diferente índole, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas no es tu campo estar dándole servicios a los demás. Hay un ente que se crea para dar servicios a los demás, que sería el gobierno. Entonces, cuando el gobierno decide, es que yo voy a hacer esto, las leyes son importantes, pero están en manos de políticos, que son personas que nada más entienden para sí mismos el bien y no para los demás. Entonces, para su interés político está bien, no importa si la ley está mal, la cuestión es que cuando a él le toque, pues no hay problema, porque le va a tocar robar. Y esa es la mentalidad del mexicano y de muchos otros países. Incluso España tiene problemas de corrupción bastante graves. Y otros países de la Unión Europea ahorita están viviendo eso con Ursula von der Leyen, y todos los representantes de la Unión Europea que toman esas decisiones no las están haciendo basados en el bien de la comunidad europea, lo están haciendo basados en el bien de sus propias compañías, que es lo que también está haciendo Trump. Entonces todo conlleva precisamente a ese punto. ¿Hasta dónde es posible soportarle eso a un gobierno? Internamente, ¿a qué conclusión llega la fórmula? De que al no tener salidas, o sea, el cálculo es simple. O sea, ¿qué les dice la historia? Que cuando ya hubo un punto de quiebre en Alejandría, quemaron todo el conocimiento de la biblioteca de Alejandría, y hasta ahí llegaron los que estaban a cargo del conocimiento, ¿no? A lo largo de la historia, pues está la toma de la Bastilla en 1789, etcétera, y muchas otras historias, ¿no? Las revoluciones, las independencias. No pararíamos aquí de historias, pero en términos generales es que cuando llegan a hartar a las personas, van y a través de las armas matan al que está, y es correcto. Es correcto porque tiene que hacer un desequilibrio para tomar lo que llaman revolución en una parte, y otros dirían, no, pues es que es traición. ¿Hasta dónde es una traición y hasta dónde es una revolución? Porque la justicia tiene que ver los dos campos. Por ejemplo, internamente el gobierno mexicano está mal porque lleva 100 años mintiéndole a la gente. 100 años quitándole las armas a las personas para que no se defiendan, pero nunca se las quita a los delincuentes. Eso pasó en Michoacán. ¿Por qué? Porque decían, oye, pues vienen y matan a mi gente, pues ni modo que yo espere a que venga el gobierno a ver si me quiere ayudar, ¿no? Y no sería necesariamente idea del gobierno irte a defender. Ahí tenemos a Nuevo León, cuando fueron a balacear, nadie contestó, nadie fue a la balacera hasta después de que se acabó la balacera, entonces ya fueron. Entonces han de decir, es que no me pagan lo suficiente para que me balacien. Entonces grupos de choque, grupos medio subversivos, grupos armados, pues debe haber en cualquier lugar o en cualquier país. Los deben existir de alguna forma. Deben ser los menos, deben ser los más, dependiendo.
En México sucede algo muy característico. Como lo he mencionado, resulta ser que en Michoacán dejan que maten a la gente, dejan que se roben ranchos, y no pasa nada. No pasa nada hasta que la gente dice, ¿saben qué? Ya estamos hartos. Ya estamos hartos y ya no queremos más más muertes, más amenazas de los grupos que vienen y nos molestan. Y que normalmente son también parte del gobierno. Eso viene en referencia, por ejemplo, al malestar que hubo acá de que mataron a alguien de Michoacán, de Uruapan, un presidente municipal. Sea bueno o malo, ¿sí? Al final de cuentas no hubo un resultado ni de protección ni de cambio de gobierno. El cambio de gobierno no se va a dar siguiendo las mismas leyes, no se va a dar cometiendo los mismos errores, no se va a dar si siguen con un grado de injusticia a ese grado, no se va a dar si siguen mintiendo con esa cantidad de mentiras que tienen las leyes, más la cantidad de mentiras que tienen en su modelo económico, más la cantidad de mentiras que le siguen a Estados Unidos, más la cantidad de mentiras que ellos se inventan solamente para satisfacer su propio bien. Ahora, he estado escuchando algunas entrevistas que le han hecho a Sergei Lavrov y veo que los europeos siempre dicen, no, pues es que ustedes van a ir a un juicio, que porque ustedes son los malos, están bombardeando, etcétera. Como si los misiles de Estados Unidos, la OTAN, nunca hubieran matado a alguien. Entonces, se tiene que ser lo suficientemente inteligente y consciente de que las bombas matan en los dos sentidos, las balas le entran a los dos bandos. Entonces, cuando usted tiene una guerra, pues va a tener bajas a favor, bajas en contra, y siempre va a estar eso presente en un conflicto. En un conflicto armado siempre va a haber muertes, siempre va a haber daños, siempre va a haber personas civiles dañadas. ¿Por qué? Porque están alrededor de esos objetivos. Puede haber incluso problemas logísticos relacionados a un error de inteligencia, etcétera. Se tratan de minimizar. Ahora, la OTAN no lo minimiza y Estados Unidos no lo minimiza, o sea, esos arrasan como si fuera tierra quemada. Entonces, no hay confiabilidad, nada más son ellos buenos cuando van y bombardean a los otros, pero cuando alguien más hace lo mismo o lo hace de mejor manera, no, ellos son los malos, ellos son los asesinos. Entonces, la dinámica de comunicación que tienen Estados Unidos y la OTAN, pues ya también se está viendo muy afectada o diezmada precisamente por el grado de tecnología que se tiene actualmente. O sea, ya probablemente usted pueda dejarse engañar por un tiempo, pero pues eso de las lavadoras, yo cuando lo escuché de que necesitaban los chips de las lavadoras para lanzar los rusos sus cohetes, pues me dio risa. Incluso uno de mis familiares me dijo, no, pues es que están usando. Pues no podrían estar usándolos porque se les acabarían incluso. Sería impráctico estar siendo balaseado por atrás y llevarte la lavadora. Bueno, volviendo al tema de corrupción, la corrupción interna dentro de las leyes, dentro de los sistemas, dentro del sistema de justicia, dentro de las instituciones corroe. Cuando se tiene un método al revés, lleno de mentiras, que no satisface los requerimientos de ninguna nación en todo el planeta, porque eso es lo que sucede en México. Bueno, cuando eso sucede, básicamente pues se pudre porque es como si estuviera en una línea de producción y uno de los trabajadores dice, no, pues hoy no quiero trabajar, no, pues hoy yo no lo hago, y que le dijera, sí, no hay problema, párate, y pararía toda la línea de producción de lo que tuviera. Y entonces empiezan todos los, pues si a él no, empiezan, y nadie lo hace, no, pues si quiere que lo haga, venga o deme un dinero aquí para que o venga usted a hacerlo usted mismo, o dígame cómo hacerlo, porque esa es la mentalidad del gobierno mexicano. Llega un momento en donde, por ejemplo, en mi caso, yo ya no reconozco al juez federal, yo ya no reconozco a los jueces estatales, les miento a la madre porque son nadie para venir y tocar mi puerta con actos que nada más insultan. Recuerden que los actos insultan tanto como una palabra soez, ¿sí? Insultan la inteligencia de las personas. Entonces, cuando uno llega a ese grado, ¿por qué? Porque te das cuenta de la porquería que han construido. Son generaciones enteras las que han seguido esos métodos absurdos.
y que nada más están para facilitar a los que ellos quieren los juicios. Entonces, ¿qué es? Que el sistema en realidad no estaría funcionando adecuadamente. Como no está funcionando adecuadamente, pues sucede lo que en Michoacán. Llega alguien, dice, pues aquí hay un vacío muy grande, me meto, robo, no pasa nada, robo uno más grande, no pasa nada, mato, no pasa nada, mato más, no pasa nada, pues hago esto, hago lo otro, esto, y de aquí a que venga el gobierno, pues ya para cuando vengan el gobierno va a tener que invertir mucho dinero para poder reparar lo que ellos mismos han propiciado. Ahora, lo que yo veo en muchos de los comunicadores actualmente es que dicen, no, es que son traidores los que están con los que destruyeron el Palacio Nacional ahora en las manifestaciones y que fueron a golpear, etcétera. Miren, la fórmula de la constitucionalidad absoluta es muy, muy fría en ese aspecto. El resultado de la falta de justicia, de la falta de instituciones, va a conllevar irremediablemente a un punto de violento. Puede ser de una forma, puede ser de otra, puede ser a través de unas manifestaciones. ¿Cuál es el primer objetivo de la ley que te dice? No, es que usted debe hacerlo pacíficamente. ¿Por qué pacíficamente? Porque se supone que las leyes están impartiendo justicia. ¿Y si no? ¿Y si es un dictador? Entonces ya no tendría que llegar pacíficamente, porque sería, en lugar de una sublevación, sería un acto revolucionario. Entonces sí hay un equilibrio en justicia que debe ser considerado. Y ese equilibrio de justicia realmente es hacer funcionar a las instituciones como debieran funcionar. Si usted sigue un modelo de mentiras, si usted sigue una economía de mentiras, usted nada más empobrece a su población, usted nada más está haciendo proliferar el saqueo del país, pues es un traidor para su propio país, ¿no? Permite que los demás, los extranjeros o propios, exploten minerales por los cuales debería recibir un beneficio el país. Y eso es lo que está pasando. Se llevan buques de petróleo, saquean los minerales, etc. Pero lo hacen porque bajo amenaza. Ahorita que Trump, por ejemplo, está amenazando a la parte mexicana, a Venezuela y a Colombia. Bueno, ¿lo han hecho por amenazas? O sea, te bombardeo si no me das el petróleo mexicano. Pues tendrían que reconfigurarse en su mentalidad, porque ¿hasta dónde vas a ceder respecto de, si no te bombardeo México? Bueno, pues ¿hasta dónde sería cierto? ¿Hasta dónde esa amenaza la puede cumplir? Escuché, por ejemplo, a algunos rusos expresándose sobre qué es lo que le decían los demás diplomáticos. Y decían, no, es que dice Estados Unidos que si yo no le hago caso o no voto por la ley para regalar el petróleo en mi país, ya mi hijo lo van a regresar de allá o voy a tener problemas en mi carrera política. Eso es un acto de traición. O sea, usted no necesita enemigos exteriores con esa clase de traición. Entonces, ¿qué se necesita? No se necesita un político. Vuelvo a lo mismo, es muy bueno tener democracia, qué bueno, pero siempre y cuando elija a una persona universal. Porque ahorita está usted eligiendo pues al que pues ahí más o menos se ve bien, al que más o menos sea el menos peor. O sea, ha llegado a elegir dentro de lo menos peor. Cuando se llega a elegir dentro de lo menos peor, es una conformación de cada una de las sociedades de cada nación. Se conforman. Y ustedes dicen, bueno, es que el sistema está así, es que el sistema no va a cambiar. No, pues nunca va a cambiar porque tienen vicios incorporados por ellos mismos para poder robar. Por eso el gobierno, dentro de la fórmula de la constitucionalidad absoluta, tiene límites. Tiene límites para no volverse podrido o corrupto. Dentro de las trampas que también tiene, por ejemplo, la ley mexicana, es que, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el que va a hacer las investigaciones administrativas será una Contraloría Federal, ¿no? Que es la Contraloría Federal o la Secretaría de la Función Pública. Pero resulta ser que lo que va a investigar, pues realmente es dependiente del mismo Ejecutivo. Es decir, el presidente es el que selecciona junto con el Congreso o de una terna del Congreso, o él es el que propone al secretario de la Función Pública.
para que haga funciones de internas de verificación, etcétera. Pero están basadas en ¿qué? En la mentira. Es como programar en la computadora una ley tal como viene. Pues es una mentira, porque tendría que irla depurando para cumplir con la ley fundamental y no estarle preguntando a las personas lo mismo y lo mismo y lo mismo por 100 años. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que se pudra. Esos son los verdaderos traidores del país. Sí, hay disturbios en la Ciudad de México con ciertas manifestaciones y se espantan. Vengan aquí a Oaxaca. Aquí en Oaxaca, cuando hay manifestaciones, por ejemplo, cuando quieren tomar ciudad judicial, van a ciudad judicial, toman ciudad judicial y normalmente es por la Fiscalía del Estado por fallas. Si por alguna razón el fiscal del Estado estuviera adentro y lo agarran, lo matan. Sin lugar a dudas, lo matan. ¿Por qué? Porque no ha cumplido. ¿Por qué? Porque deja entrever demasiadas fallas en su operación, muchísimas fallas. No es del actual, no, lleva años, décadas así. Vengan a ver al gobernador. El gobernador lo hace mal, el anterior lo hizo mal. AMLO vino a proteger aquí al gobernador que estaba. Los Murat, estuvo su papá, estuvo su hijo. Todos ellos salieron ilesos. ¿Por qué? Porque el sistema los protegió. Ahora, ¿cómo ese sistema de justicia puede ir por ellos? Porque la justicia abre los casos del pasado para traerlos adelante, hacia el presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la justicia no es retroactiva. Y no lo van a juzgar con las leyes que ellos se hicieron. O sea, porque pues, es el manual de la corrupción. Pues va a tumbarlo con la fórmula. En aquel entonces esta ley estaba, pues esta ley es falsa. Se quita y se le va a juzgar con el avance tecnológico que debería de tener y con lo que debió cumplir por sentido común. En muchas cosas es sentido común. Muchas de las corrupciones que hay es precisamente por incorporar todos los vicios en la ley, únicamente para favorecer al gobierno, únicamente para que queden una decisión absurda del gobierno que está torcida de por sí por un pacto que está en la ley o que están en las leyes. Entonces, en el ejemplo de la Secretaría de la Función Pública, la misma Secretaría de la Función Pública se investiga a sí mismo. Es decir, las fallas del Ejecutivo, o sea, del presidente, las va a investigar el mismo Ejecutivo para sancionarse a sí mismo. ¿Y por qué no se sanciona? Porque le dan derechos civiles a un servidor público. Un servidor público no tiene derechos civiles. ¿Por qué? Porque aunque él sea humano como servidor público, efectivamente no es un ciudadano cuando está en funciones públicas. Lo es por nacimiento, lo es por ser un ser humano, pero no tiene derechos ni libertades como los tiene un ciudadano que no trabaja en el gobierno. El que trabaja en el gobierno tiene que cuidar expedientes, tiene que dar información, tiene que funcionar para dar servicios. Si no funciona el servicio de investigación, si no funciona el servicio de justicia, si no funcionan los tribunales, si no funcionan sus registros, ¿a dónde va a parar la nación? Entonces, ahí están los verdaderos traidores. Los traidores, sí pueden ustedes encontrarse ahí a los que fueron así, hicieron disturbios, rompieron. Acá también ha pasado. En Oaxaca podría decir que es uno de los defectos que pudiese llegar a tener el Estado en cuanto a ser políticamente demasiado activo o generar demasiadas manifestaciones, hasta un punto exagerado, pero tiene la culpa el gobierno. Cuando no hay manifestaciones, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Guanajuato, entonces se va haciendo como una bomba. Se va incrementando, se va aumentando la presión hasta que truena. Y entonces dices, no, ahora sí. Escuchen a los políticos de Michoacán, ¿qué dijeron? No, ahora sí vamos a hacer funcionar a la policía y vamos. No, otra vez lo mismo. Es la misma receta para la misma porquería. Y aunque usted los ponga ahí, aunque usted ponga un policía, un militar cada esquina, tarde que temprano va a tronar porque no ha resuelto la causa real del problema. La causa real del problema no es estar atacando las consecuencias producidas, sino que realmente con investigación, con inteligencia, usted evite esos problemas de violencia, porque va a estallar.
De hecho, la fórmula establece que efectivamente cuando ya el sistema es tan corrompido, tan distorsionado, pues genera terrorismo. Tarde que temprano va a generar algún tipo de terrorismo. Puede ser que no sea el terrorismo convencional. Ahora, también hay que hacer un ligero paréntesis en eso, porque luego dicen que es terrorismo cuando van y atacan únicamente a la población. Técnicamente deberían atacar al gobierno. Por eso hay que diferenciar el tipo de terrorismo. El terrorismo que hace a través de Estados Unidos con sus grupos que paga ataca a la población para generar teóricamente miedo en la población, pero nunca ataca al gobierno. ¿No se han fijado? Si es un grupo terrorista que está en contra del gobierno, pues tendría que atacar a las instituciones gubernamentales, es decir, irse sobre un tribunal, es irse sobre la Suprema Corte en caso de México, es irse sobre el Ejecutivo, es irse sobre una institución que no esté sirviendo, irse sobre la Fiscalía que no dan resultados. Eso es, y esto no es apología, está calculado como una ecuación social, no es perfecta como una aritmética de 3 más 2 igual a 5. Pero la acumulación de ciertos factores llevará invariablemente a esa violencia. Es así. Es así. ¿Por qué? Porque la historia lo demuestra la historia. Muchísimos ejemplos. Ahora, obviamente también el ser humano va evolucionando. Entre más educación, pues menos problemas quieres, menos... Sin embargo, esa apatía, llegado a un punto, pues produce los líderes que tienen, por ejemplo, en Argentina. O sea, llegan a ser títeres de un sistema siguiendo puras mentiras. Y se hunden. Y se hunden ellos mismos. Y se siguen hundiendo por seguir creyendo en ese sistema. Cuando lo que tendrían que es llegar, romper con el sistema y pues sí, absorber los gastos que hayan tenido. Sin embargo, ya no es posible seguir con su sistema económico. No es posible seguir siendo socialistas con Estados Unidos y todos los demás capitalistas. No es posible tener reglas tan desequilibrantes internamente. No es posible tener instituciones de adorno. Se gastan millones en esas instituciones para que impartan justicia y a la mera hora no imparten absolutamente nada de justicia. El resultado, ahí está Michoacán, ahí están sus manifestaciones. Y cada vez se van a tornar más violentas, más peligrosas. Y me van a decir, bueno, es que por eso el ejército ha quitado las armas. Bueno, es que si tuvieran armas los mexicanos, las autoridades no los pararían en las carreteras. Empezarían a respetar a las personas de que, me paras, pum, ¿por qué mató al policía? Es que me paró sin una orden. ¿Qué tiene que estarte parando? ¿Por qué tiene que estar revisando tu vehículo? Investigó. Bueno, pues tengo una orden para verificar su vehículo. Pero no lo hacen porque nunca han llevado a cabo la inteligencia necesaria para resolver los problemas del país. Dicen, todavía parten del hecho, es que dice la ley que yo tengo esta facultad, sí, pero ya todas las facultades, el criterio es, la presunción legal de que solo por estar en la ley debe considerarse verdad, pues es falsa, porque con el avance tecnológico esas facultades solamente las puede ejercer con algún tipo de ciencia o técnica para llevarla a cabo. Es decir, usted tiene un reglamento de construcción y lo va a llevar a cabo con una lógica de arquitectura que se vea bien, aireación, ventilación, iluminación. Es decir, que no nomás es hacer un cuadro y ahí le va, ahí le queda, ahí lo construí, ¿no? Y le hice una ventanita de como de 10 centímetros por 20. No, tiene ciertas características tanto estéticas como técnicas estructurales. Y así en muchos ramos en los que como construir un aeropuerto, las ventajas, desventajas de tener 1, 2 o 3, que para la Ciudad de México deben ser 3 aeropuertos y siempre a alguien le va a quedar lejos. Y no es motivo para que todos quieran estar en el Benito Juárez, es absurdo. Pues creo que es la ciudad número 16 o la 6 más grande del mundo. ¿Qué esperan? ¿Que el aeropuerto le quede a los pies? No se puede. Tiene que haber sistemas y ese sistema debe estar calculado. Todos esos sistemas se tienen que calcular. Entonces, el hecho de que exista en la ley algo que le permita al gobierno, dice, es que yo debo
poner mallas ciclónicas. Bueno, porque construye. Suena lógico que pueda poner mallas ciclónicas alrededor de los terrenos y más. Pero ya cuando ellos dicen, no, es que lo voy a hacer porque yo quiero y voy a cerrar y me voy a robar un parque, ya ahí ya no tiene técnica. Va en contra del sentido común de tener un área libre, de visitar el parque, de caminar, de hacer ejercicio, de tener tu esparcimiento. Entonces, todo eso conlleva de manera interna a tener puro traidor. O sea, las leyes que se tienen en México generan traidores, generan personas que únicamente van a ver el bien de ellos, sin pensar en los demás. O sea, que van a pasar por encima de los demás porque eso les dice la ley y eso han formado ellos. Y no quieren que se manifiesten violentamente. Me dicen, no, es que lo está impulsando. No, tarde que temprano van a tener esos problemas. ¿Por qué le quitan las armas? Porque probablemente lo que ellos tengan es miedo. En México tienen miedo de que la gente tenga armas para poderse defender. Lo que querían en Venezuela no era invadirlo, sino que Maduro entregara armas a las personas para que esas personas se autodefendieran de su propio gobierno. ¿Qué pasa? Que la gente no es tonta y no van a seguir a Estados Unidos nada más porque lo quiere Estados Unidos, nada más para irlos a saquear. En México va a suceder algo muy semejante. Nadie va a querer una invasión de Estados Unidos porque en realidad son socios, pero de eso a que te vengan a decir qué es lo que debe ser y cómo lo debe ser, está muy alejado de la realidad. También, en caso dado de que Estados Unidos se anime con todo y su portaaviones a hacer algún tipo de ataque y por de casualidad le vayan a hundir con un submarino su portaaviones, va a ser la debacle de Estados Unidos. Va a ser la debacle de Estados Unidos. Todos dicen, no, es que vamos a cooperar. Yo escucho a los comentaristas de Claudia Sheinbaum y dicen, no, somos soberanos, vamos a cooperar. Pero ¿hasta dónde va a tener la cooperación? ¿Hasta dónde va a aceptar que le cambien el TEMEC antes de tomar decisiones pues globales, más globales? Pues si no, Estados Unidos ya está viendo que se está desquebrajando, pues busquen otras alternativas, que es lo más lógico. Porque cuando ellos ya quieren buscar las alternativas, cuando él ya se haya caído, pues ya todos los demás habrán encontrado su lugar. Entonces es mejor que reaccione en la actualidad, previniendo lo que pudiese llegar a pasar. Pero si no llega a pasar, pues qué bueno, ¿no? Pues serán nuestros vecinos. O sea, recuerden que si ustedes tienen a un lado, pues no sé, algún nido que venda drogas y demás, pues va a tener problemas tarde que temprano, aunque lo quiera usted ignorar, ¿sí? Independientemente de que sea, va a tener problemas. Ahora, si bebe con una gente que no tiene problemas, que es una gente normal, no, sería muy poca la probabilidad de que usted tuviese problemas a causa del vecino o a causa de quien lo visite. Pues es una cuestión de lógica. Entonces, no se sorprendan del por qué la violencia llega a México de esa forma. Claro que está siendo explotada, está siendo patrocinada, ¿no? Entonces, los traidores ya están en México. A los traidores hay que agarrarlos. A los traidores hay que agarrarlos y con la verdad. A los traidores hay que tratarlos con justicia. ¿Por qué? Porque así no van a tener posibilidades de usar leyes que puedan encubrirlos. Ese es el meollo del asunto. Leyes que puedan encubrirlos no deben ser permitidas en México. Agarrar todos los delitos de los servidores públicos, aquellos que son amenazados de que mira, es que tu hijo lo vamos a deportar porque está estudiando. Bueno, ¿qué no puede sacar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué no lo puede llevar? ¿Por qué no puede estudiar aquí? ¿Por qué quiere estudiar allá? ¿Por qué todos quieren estar en Estados Unidos? Al menos los políticos. Al menos los políticos todos. No, es que me gusta vivir allá, me gusta el estilo de vida. Pues sí, pero están saqueando a tu país. Y como servidores públicos de México le ayudan a saquear al país. ¿Qué chiste tiene eso? Entonces, se tiene que corregir el sistema de justicia. Se tienen que corregir los problemas reales de la población.
O sea, el discurso que me dice Claudio Sheinbaum, el discurso que me diga el gobernador de Michoacán, el de Guanajuato, el de Guerrero, el de Oaxaca, pues sale sobrando. Ellos no tienen la facultad de estarse encubriendo ni saliendo, ninguno de ellos, ningún gobierno en el planeta tiene esa facultad y está aprobado en esa fórmula. Los grados de corrupción generan esa clase de traidores en automático. No necesita ser un traidor porque lo va a hacer por ley, que fue lo que yo le reclamé a los jueces de acá. No, usted es traidor por ley, porque usted elige ser un traidor como juez. De hecho, usted no es un juez. Ustedes no son jueces. Así se les dijo a los jueces de Oaxaca. Ustedes no son jueces. Ustedes están lejos de ser un juez de lo que este país necesita. Lejos. Ustedes son una pantomima de jueces. Ustedes nada más imparten una ley porque ahí se los dice, pero no lo razonan y no imparten justicia. Entonces, su función, que ellos dicen, es que mi trabajo es hacerlo así, es falso. Todo eso es una mentira. Entonces, cuando la nación ve que sus instituciones se están derrumbando, cayendo casi a pedazos, pues es cuando reacciona. Si es que reacciona. Si no, pues le pasa lo que a Argentina. Y le pasa como a otros países, a Chile. ¿Cuántas veces han querido hacer su constitución? Y cuando hacen su constitución, siempre discuten y nunca la cambian. Deben de estar de acuerdo en lo fundamental y que en lo instrumental o en lo reglamentario, pues lleven a cabo las bases fundamentales ya programadas. ¿Para qué quieren trampar a la gente? ¿Para qué quieren engañar a la gente? Eso es un impedimento para el desarrollo. Es un impedimento para que usted viva en comunidad en paz. Porque usted puede vivir en paz si tiene unos 100 cuidadores en su casa, ¿verdad? O guaruras. Pero aún con esos 100 guaruras lo pueden ir a molestar, igual o peor que con lo que tenga. O sea que nadie está exento. Nadie está exento de un acto de violencia. Y cada vez se va a exasperar más en México precisamente por eso. Ahora, ¿qué le ha ayudado a México? Le ha ayudado a México que ha tenido la posibilidad de comerciar con países que pueden brindar mejores precios dentro de sus productos. Si se hubiera quedado nomás únicamente con Estados Unidos, ya seguramente hubiera tronado México en el sentido de irles a romper la crisma a los del gobierno. Entonces es mejor que vean el sistema como un sistema de calidad, un sistema de mejora y un sistema donde no existe el conflicto de interés para evitar el encubrimiento. Y obviamente también controlar a todos los políticos y a sus familias en qué es lo que están mandando al extranjero, por qué lo mandan al extranjero, por qué consideran que esas universidades son mejores, en qué sentidos, en que nos traiga, y luego los mandan a estudiar pura economía y las porquerías que nos traen. O sea, son modelos falsos. Ni siquiera han aprendido de que los modelos son eso, son aproximaciones a la realidad y que se los dan para que usted crezca sobre esos modelos y pueda desarrollar su propio modelo para llevarlo a la realidad. O sea, le dan ciertas explicaciones de ciertos parámetros, pero no representan todos esos modelos la realidad. Por ejemplo, el modelo neoliberal pues no representa la realidad, porque dicen que solitos se regulan las empresas. No, pues a poco solitos se regulan. Pues ¿por qué no se regulan allá? ¿Por qué no se regulan solo los narcos? Porque ellos saben que están en un negocio de ciertas características, pero que deja dinero. Les importa más el dinero. Bueno, ¿por qué Estados Unidos no deja de hacer guerra? ¿Por qué? Porque para él es un negocio. Para Trump es un negocio. Para las empresas de Trump es un negocio. ¿Sí? Para las especulaciones de las empresas de sus cuates es un negocio las decisiones que toma y cómo se dirige políticamente. Baja los mercados, sube los mercados. Y lo hace, ¿por qué? Por dedazo. Nada más. No hay otra explicación. Entonces, están viendo únicamente cómo beneficiarse de manera económica. Ahí están los europeos, ahí está Ursula von der Leyen. Está Kaja Kallas, ¿no? Exacto. Entonces,
todo eso conlleva a un grado de corrupción que es inaceptable, es insultante para la gente, es infuncional, está fuera de la realidad. Lo hacen real, pero porque el gobierno no está en competencia. El gobierno teóricamente de México está en competencia con todos los demás gobiernos del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que tener un sistema de justicia competitivo, que no lo tiene. Tiene que ser asertivo, eficaz, en la aplicación de los derechos tampoco lo es. Entonces no está siendo competitivo porque nadie lo regula. Tiene, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que es la que regula, es el departamento de mejora continua interna, pero pues siempre aplica las mentiras, nunca mejora nada, nada más están sentados esperando a ver, pues que me lo vengan a decir los ciudadanos. Nunca hay una mejora. Entonces, para evitar ese tipo de manifestaciones, ese tipo de violencia, pues simple y sencillamente tendrían que mejorar todas esas instituciones en beneficio de la nación, no en beneficio de ellos. Es una reflexión general. ¿Por qué? Por todo lo que he estado escuchando, lo que he visto en los tribunales de México, lo que escuché de España, qué preguntas le hacen a Sergei Lavrov de Rusia, cómo está Ucrania, que pues, tiene un control militar y pues con una lana pasas el control militar. ¿Cómo es eso? O sea, las armas que le dan a ellos, el dinero, no es para Ucrania. Es para que los desvíen y lleguen otra vez a los congresistas de Estados Unidos. Entonces, es un beneficio para ellos y que se friegue Ucrania. Al final de cuentas, los que van a pagar los platos rotos van a ser los europeos. Yo supongo que ya se dieron cuenta los europeos. Y ahora, están perdiendo cierta calidad de vida. Y van a perder más calidad de vida. ¿Por qué? Por no hacer lo necesario para sus instituciones, por no controlar a esas personas que tienen en la Unión Europea, como Ursula von der Leyen. Entonces, aquí en México tenemos que hacer lo mismo. Se tienen que controlar todas esas instituciones. Se tienen que tener gentes que, pues sí que quieran a México, porque realmente todas las personas que están ahí llegan con la mentalidad, quítate que ahora me toca robar. Es eso, a eso llegan. Entonces, llegan a hacer lo mismo, no llegan a hacer una mejora, no les pasa por la cabeza. Y no les pasa por la cabeza porque están dentro de un círculo vicioso de la administración del error, y el error, y el error, y el error. Bueno, pues hasta aquí, porque no quería hacer un video tan largo, porque ya llevo más de 40 minutos. Entonces, hasta aquí llegamos con esta reflexión sobre la corrupción, sobre el por qué se genera la violencia interna, y en todo caso la violencia externa es también producto de lo mismo, porque Estados Unidos se siente el papá de los pollitos, violando todos los derechos, nada más pensando en sus compañías, ni siquiera en Estados Unidos, en sus compañías, para atacar a otro, venir a robarlo y entonces obtener una ganancia, que es no saber convivir. Al final de cuentas, eso es un acto de corrupción y tendría que ser juzgado el gobierno de Estados Unidos y Trump, ¿va? Porque aquí construimos conocimiento, estamos en la odisea y ahora retumbamos. Buenas noches.